Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en el estudio de la Escuela Sabática en la Asociación General. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel y otra vez tenemos una nueva lección a presentarle, la lección relacionada con el peligro de la indiferencia. Tenemos una serie de lecciones relacionadas con revivimiento y reformación. Y por lo tanto, a esta lección vamos a estudiar varios peligros que puede obstacular esas experiencias, vamos a decir, tan importantes para la vida espiritual de cada uno de nosotros. En lo mismo tiempo, entendemos que las lecciones están relacionadas con eventos históricos que han sucedido en el tiempo de la Primera Guerra Mundial y están relacionados con el origen de una reformación como un movimiento que es prácticamente nuestra iglesia. Con ayuda de Dios queremos hacer un repaso del contenido de la lección. Tenemos prácticamente tres preguntas, que están relacionadas con una introducción en la lección. La primera pregunta está hablando de una enfermedad de confusión en el entendimiento de qué es bueno, qué es malo. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que la lección parece mucho a el mensaje relacionado a la Odisea, que dice que tú estás pensando que tú es algo, pero en realidad no es. Entonces, hay una enfermedad que impide a la persona a ver la realidad espiritual de su propia condición espiritual, pero también en punto histórico para poder realizar y ver la realidad del desarrollo histórico y qué ha sucediendo en este momento alrededor de nuestra sociedad. Seguimos adelante con las preguntas 2 y 3 que están relacionadas. Y después seguimos más allá con los motivos de Cristo de despertar una respuesta en el corazón. La enfermedad prácticamente relacionada también con el título de una indiferencia. ¿Por qué surge una indiferencia de la verdad y cómo podemos evitar la indiferencia, y también dónde está la solución de esta enfermedad? Eso vamos a dialogarlo en varias preguntas. Después vienen las preguntas 8 y 9 que están relacionadas con las experiencias muy semejantes con los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, y también con los consejos que Jesús le daba o le dan para poder superar la indiferencia y una condición dormida espiritualmente. Y finalmente venimos en la última pregunta 10, que es prácticamente el cierre de la lección relacionada con la victoria y la salvación. ¿Qué es necesario para obtener la victoria? Es muy importante que nosotros mantenemos un fin de la lección positiva para que podamos apelar a nuestros seguidores, a nuestros alumnos, para que ellos tomen una decisión en favor de Cristo, en favor de la verdad. Con ayuda del Señor queremos entrar en más detalles en esta lección y vamos a empezar con la primera pregunta, y gozaremos también con la posibilidad de escuchar los comentarios de nuestra querida hermana Raquel. Seguimos adelante. La primera pregunta suena muy fácil, es una pregunta que parece pregunta para los niños, pero considerando los versículos y los testimonios vamos a ver que es una pregunta muy seria. ¿Importa si a algo se le llama bueno o malo?
Sí, es muy importante, especialmente si consideramos el tema genérico que estamos considerando acerca de reforma y reavivamiento. Es fundamental, con el fin de que se produzca un reavivamiento y una reforma, que haya una definición específica y una comprensión profunda acerca de lo que está bien y lo que está mal. Y de hecho es la ley de Dios el único elemento que nos posibilita esta clara definición y diferenciación. Las citas que encontramos aquí nos ayudan a ver el nivel de confusión que se ha podido plantear en el momento en que hay demasiadas zonas grises. No hay una clara definición y comprensión de lo que está bien y de lo que está mal. Inclusive puede ser hasta lo opuesto. El profeta nos presenta a aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, a la luz tinieblas y a las tinieblas luz, lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto es interesante, estos tres elementos que son opuestos entre sí y que de hecho nos presentan tres elementos muy significativos que producen cierta o profunda confusión dentro del área espiritual. Cuando hablamos de lo bueno y de lo malo, estamos hablando de la ley de Dios, estamos hablando de los principios que del cielo nos revelan aquello que está bien y lo que está mal. Así que estamos hablando del nivel de comprensión, aceptación, asimilación y práctica de la ley de Dios. Como segundo nivel, hablando de la luz y las tinieblas, estamos hablando de la clara comprensión del conjunto de verdades, de la doctrina, la cual no debe estar mezclada o confundida con filosofías o vanas sutilezas, sino que tiene que estar claramente expuesta y ser diáfana en su presentación. Por otra parte, también el gusto, lo amargo, lo dulce o lo amargo, está relacionado con principios de nuestros sentidos que afectan e incluyen directamente a la reforma de salud, la reforma pro salud. Así que si hablamos de la ley de Dios, del conjunto de doctrinas de las verdades que conforman la identificación por el pueblo de Dios y el modo de vida, sea alimentación, vestuario y diario conducirse en este mundo, son elementos que no pueden dejarse al azar o a la indiscriminada definición, sin una clara comprensión de lo que está bien y de lo que está mal. Cuando esta definición no es clara, estamos en un momento de gran peligro y es necesaria una reforma y un reavivamiento. Todos estos elementos de confusión se dan por el hecho de que los fieles dejan de centrar su mirada en Dios y se consideran sabios en sus propios ojos y prudentes delante de sí mismos. Así se consideran en la libertad de interpretar la ley de Dios, de discontinuar el conjunto de verdades y también de seleccionar o rechazar de acuerdo a gustos personales, lo cual conlleva también a una clara indiferencia y deslealtad en los tiempos de crisis. Así que nos damos cuenta que es un proceso escalonado de deterioro y de pérdida de conciencia acerca de la clara definición del bien y el mal. Y esto ocurre precisamente porque se está a medias con Dios y a medias con el mundo. Y quizás nos es notorio la cita de Apocalipsis 3, cuando el Señor declara que aborrece la tibieza. Así que significa que cada uno de estos elementos que acabamos de mencionar, tanto de los versículos mencionados en esta pregunta como el anexo que nos ofrecen los párrafos de la nota, nos permiten comprender que la clara definición, práctica y comprensión de la verdad es fundamental para preservar un auténtico reavivamiento y reforma. Muchas gracias, muy interesante. Prácticamente todos esos puntos
no solo en el nivel espiritual, pero también en el nivel histórico, se han cumplido relacionado con el origen de la Reformación y con la historia del pueblo adventista. Porque cuando vino el tiempo de la guerra, el primero que se perdió es el entendimiento que es malo y que es bueno. Y se dijo bueno a ir a la guerra y se dije malo a rechazar o desobedecer prácticamente los comandos del ejército. Entonces tenemos una confusión total. También eso se acompañó con una luz que se decía tiniebla y una tiniebla que se decía la luz. Y lamentablemente en el pueblo adventista eso existe hasta hoy día. Eso se acompañó con otra parte de apostasía donde está relacionada con la reforma pro salud, porque se dijo dulce al amargo y el amargo al dulce, la comida que fue proveída por el Señor, que es para nuestra sanación y para nuestro bien, fue prácticamente o rechazada o no se siguió los consejos de hermana White relacionado con esto. Entonces vemos que todo eso está totalmente relacionado e históricamente exactamente cumplido, como que es una profecía que fue escrita para este tiempo. Pero es interesante que el testimonio dice aquí que si nosotros tenemos una indiferencia espiritual, la verdad ha perdido su fuerza sobre nosotros. La verdad no puede más entonces impresionar nuestros corazones, no puede trabajar más con nosotros y nosotros nos apartamos prácticamente de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es prácticamente entender propiamente, entender bien qué es lo bueno y qué es lo malo y nunca perder la conexión con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a seguir ahora con nuestra segunda pregunta. La segunda pregunta está relacionada con la primera. ¿De qué peligro son advertidos todos jóvenes y ancianos? En los temas espirituales y en la importancia, en la vivencia de la verdad, el Señor no hace diferencia entre edades, ni entre géneros, ni entre culturas, ni distintos niveles de clases sociales. Y por eso es fundamental que cada uno personalice en forma especial cada una de estas preguntas. En cada una de estas encontramos una lista de elementos para que nosotros nos identifiquemos y seamos sinceros y honestos en el estudio sistemático de la lección para que podamos identificar nuestras debilidades y podamos, con la ayuda del Señor, reavivarnos y reformarnos. Aquí se nos habla de un acto que el Señor nos presenta en esta cita, diciendo que Él va a venir a Jerusalén a escudriñar a su pueblo con linterna, con luz. Y esto existe, el Señor promete vigilar a su pueblo, preservar la verdad, cuidar de cada uno de nosotros. Sin embargo, la reacción en este tiempo especial en el que vivimos, en el tiempo del juicio investigador, donde cada caso se está escudriñando, puede haber una actitud indiferente respecto a este importante acto, declarando, como nos parafrasea el versículo, que hay algunos que dicen, nada va a ocurrir, Jehová ni hará bien ni hará mal. Así que no se toma en consideración lo que está sucediendo en el cielo, se considera hasta desaprovechable y hasta innecesario el considerar con seriedad el tiempo en el que vivimos. Y todavía se puede llegar más lejos, de acuerdo a la cita que tenemos en Malaquías, cuando se llega a formular la pregunta, ¿qué aprovecha que guardemos su ley? ¿Cuándo realmente se ha perdido la sensibilidad, la clara concepción por la verdad
y la tendencia es mayor hacia el mal y las zonas grises, es lo que produce que se plantee, bueno, ¿merece la pena servir a Dios? ¿Cuál es el beneficio? La sociedad en la que vivimos es altamente egolátrica, totalmente centrada en el beneficio, en el provecho, en la eficiencia personal. Cuando no se aprecia la verdad, cuando no se es consciente del sacrificio de Cristo y se valora el amor y las bendiciones que Él nos entrega, se considera como desmeritorio y sin provecho alguno servir a Dios. Así que hay una falta de celo en la obra misionera, falta de interés por los demás y total descuido del servicio a Dios. Muchas gracias, muy interesante. Prácticamente el peligro es muy peligroso, el peligro a rechazar la luz del día, la luz que Dios nos da. Si consideramos uno de los testimonios que está relacionado con esta pregunta, vamos a ver que dice que es el peligro de rechazar la luz del más solemne mensaje de misericordia al mundo. En el mismo contexto vamos a ver que es un pecado mucho mayor que el pecado de Sodoma y Gomorra, el pecado de rechazar la luz del día, la luz que viene con el mensaje. Por eso es muy importante no solo conocer la verdad, pero también ponerla en práctica, porque si no, caemos bajo este enorme peligro. Seguimos adelante y vamos a ver la próxima pregunta número 3. Y la pregunta número 3 quizá parece un poco extraña porque está hablando de la música, está hablando del canto. ¿Y qué tiene esto que ver con un peligro de la indiferencia? Es posible que algunos dicen más música, más cantos, más fervor y más animados vamos a estar en el Señor. ¿Qué podemos entender de esa pregunta, Raquel? Es muy importante considerar que toda la expresión religiosa que los hijos de Dios puedan demostrar caracteriza su nivel de espiritualidad. En este caso, de acuerdo a la cita que tenemos en Ezequiel, se nos ayuda a comprender que incluso aquello que aparentemente puede ser un acto de reavivamiento, aquello que puede sonar hermoso y puede ser bello al oído y a la visión, no significa que haya una auténtica vida espiritual. ¿Por qué razón? De acuerdo a la cita que tenemos en Ezequiel, se nos habla de un elemento que por contraste nos ayuda a entender mejor esta situación. Hay una diferenciación entre que se escucha la palabra, pero no se cumple. Se habla hermosamente, se canta muy bien, pero no se pone en práctica por obras la verdad. Así que, ¿qué ocurre? Un elemento que nos demuestra que hay carencia de fe y de auténtica vida espiritual es que se enfatizan mucho más las formas y las ceremonias, mientras que la auténtica piedad es dejada a un lado. Se enfatiza mucho más la belleza externa y se sustituye por una carencia de profundidad espiritual. Eso no quiere decir que no debamos alabar al Señor con himnos, con cantos, con piezas instrumentales, todo lo contrario. El problema se plantea cuando estas demostraciones de alabanza a Dios no van acompañadas por una acción correspondiente. Es decir, hay una distancia entre lo hermoso del acto con la realidad de la vida, con la escucha de la verdad y la aceptación y práctica de la misma. Y esta es de nuevo una prueba de la necesidad inmediata de un reavivamiento y de una reforma.
Muchísimas gracias. Prácticamente, ¿qué sucede cuando falta el poder del Espíritu Santo y falta el poder de Cristo en una iglesia? Entonces la iglesia está intentando sustituirlo, gracias, con otras cosas, como son cosas famosas. Intentan de invitar cantantes importantes, famosos, para que de esa forma puede invitar y tener más visitas. Entonces la forma o el centro del Evangelio no es más Cristo el crucificado, pero entonces la iglesia se vuelve a ser un centro de intentamiento, no, ¿cómo se llama? Entretenimiento. Muchísimas gracias. Así que, queridos hermanos y hermanas, es importante para un revivimiento y reforma, es importante entender que Cristo es el principio, el fin, la oración, y siguiendo la lección vamos a ver más cosas importantes relacionadas con este tema tan importante. Pregunta número 4. Si las apelaciones emotivas de Cristo no despiertan una respuesta en el corazón, ¿cuál será la razón? Es una pregunta muy importante porque es práctica, y puede ser que eso no es solo una pregunta relacionada con la guerra y eso todo, pero está relacionada con nuestra vida, con mi vida personal. ¿Dónde puede ser el problema para cada uno de nosotros? Es muy importante considerar la cita de Romanos capítulo 2 de los versículos 4 al 6. Y nos damos cuenta de algo realmente significativo. Hasta ahora hemos estado revisando distintos elementos que nos permiten evidenciar o comprobar si de hecho alguna de estas características no son propias a nivel individual o colectivo, para solicitar y clamar a Dios por un auténtico reavivamiento y reforma. Aquí se nos habla de que habrá momentos en que las apelaciones que Cristo nos hace no encuentran respuesta, no hay una reacción. ¿Cuál es entonces la causa de que esto ocurra? Son diversas las razones, además de las que ya hemos citado en las preguntas anteriores. El primer elemento que nos presenta la cita es el menosprecio directo a las riquezas de su benignidad. Es decir, no se valora lo que la salvación significa para nosotros. Es decir, todos los beneficios, dones, talentos, protección, guía, asistencia que el Señor nos concede son pasados por alto, sin reconocimiento y sin agradecimiento hacia Dios. Así que se vuelve un nivel completamente egolátrico, egocéntrico del propio individuo como el único autor de los beneficios que tiene en su vida. Segundo elemento es que esto lleva a un endurecimiento del corazón. Cuando el ser humano más se centra en sí mismo, menor posibilidad de arrepentimiento existe. Sabemos que el arrepentimiento lo produce el Espíritu Santo y eso se lleva a término a través de la contemplación de Jesús como nuestro Salvador. Así que se produce un distanciamiento de nuestros propios intereses, nuestros propios egoísmos y deseos, para colocar a Dios en el centro de nuestra vida. Cuando esto no se da, estamos en un proceso de endurecimiento y de alejamiento de posibilidad de arrepentimiento. Y es interesante que cuando se combinan estos dos elementos, el de menosprecio y endurecimiento del corazón, la preocupación por otros, el hacer obra misionera, el preocuparse por otras almas, se considera como un signo de debilidad. A veces podemos escuchar, y a ti
¿Por qué te tienes que interesar? ¿Por qué tienes que hacer tantos esfuerzos? ¿Por qué haces tales sacrificios por otros? Es decir, la sensibilidad por la responsabilidad de la salvación que hemos recibido para entregársela a otros, se convierte hasta en un acto de burla y de debilidad en aquellas personas que dedican toda su intensidad de fuerza en el servicio a otros. Así que nos damos cuenta que hay un gran desequilibrio acerca de lo que es realmente importante. Y esto que es espiritual, que procede de Dios, que es la verdad, que es lo bueno, es menospreciado, es dejado a un lado y es sustituido por otros principios que son totalmente ajenos a los principios de Dios. Muchas gracias, muy interesante. Prácticamente eso es que ha sucedido literalmente en el tiempo de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando nuestros hermanos reformistas se denegaron a usar las armas y entrar en el ejército. Entonces ellos fueron considerados débiles, gente que tenían miedo por inscribirse en el ejército y todo. Y sabemos que exactamente opuesto es, porque para hacer eso, para oponerse contra las autoridades, se necesitaba mucho coraje y todo. Además que por miedo se inscribieron en el ejército, es que le faltaba de verdad los corajes. Pero así es como es la confusión espiritual y cómo la gente se convierte en ciegos de la realidad y de la verdad. Seguimos con la pregunta número 5. ¿Qué ocurrirá si las enseñanzas de la verdad son consideradas con indiferencia? Ahora digamos más cerca del título de la lección. Sí, en relación al cuerpo doctrinal que nos identifica como pueblo, no solamente el conocimiento de la verdad es básico, sino también la actitud y la aceptación que tenemos acerca de la verdad. Esta pregunta analiza y debería cuestionar a cada uno de nosotros acerca de qué nivel de compromiso asumimos nosotros con la verdad. La cita de Efesios 4:14 nos ayuda a comprender mejor qué significa tener un sentimiento de indiferencia hacia la verdad. Veámoslo más detalladamente en esta diapositiva a continuación. Se nos dice que cuando nosotros somos indiferentes hacia la verdad, y estamos en la pregunta número 5, debemos centrarnos en la verdad. Ese debe ser el punto central de estudio. Mientras que cuando la verdad no es considerada importante, ocurre que el individuo es llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Es decir, tiene comezón de oír, busca especulaciones, le gusta escuchar otras reflexiones. Hasta especulaciones filosóficas son introducidas como más importantes y dejado a un lado los aspectos proféticos, bíblicos, históricos de las Sagradas Escrituras, y pendulan espiritualmente, ya que su fundamento en la verdad es tan débil. Esto produce que cualquier doctrina o idea, como por ejemplo ahora ya se ha anunciado de nuevo otra fecha para la segunda venida de Cristo, que se dice que va a ser en el año 2031, y está teniendo un gran impacto en los medios sociales estas nuevas declaraciones, y se pueden encontrar hasta toda una serie de argumentos cronológicos, históricos y proféticos para confirmarlo. Entonces, vientos de doctrina ocurren constantemente, nuevas ideas y especulaciones, y de hecho son estratagemas de hombres, pensamientos totalmente separados de la espiritualidad de la verdad y de los principios de la ley de Dios. Y el objetivo es engañar a las personas, persuadirlas para tomar otra línea de acción y aceptar el error y así rechazar la verdad. Así que cuando no consideramos la verdad tan preciosa que el Señor nos ha confiado, con el valor, la medida y el esfuerzo
que ésta merece. Estamos siendo vulnerables a todo tipo de especulaciones, sofismas, estratagemas y manipulaciones de la verdad. Muchas gracias, muy interesante. Prácticamente la indiferencia es muy peligrosa y puede prácticamente cambiar nuestra posición y apartarnos de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo adelante a la pregunta número 6, que dice, ¿qué otro gran peligro existe? ¿Qué es este otro peligro? Seguro hay una gran lista de peligros, pero bueno, nos concentramos aquí en la lección en Mateo 24, es un peligro específico que se está presentando. Sí, la pregunta 5 nos hablaba acerca de la verdad como tal. Aquí se nos habla de la actitud del individuo. Entonces el Señor lo presentó a través de una parábola. La parábola del siervo malo, o del siervo o el mayordomo injusto. Y es interesante la actitud que asume. La primera actitud es: mi Señor se tarda en venir. En el momento en que nosotros tomamos una distancia en el tiempo acerca de la verdad, dejamos de comprometernos con ella. En el momento en que en esta parábola este señor, este mayordomo dice, bueno, mi Señor se tarda en venir. En el momento en que nosotros alejamos a Dios de nuestro presente, en nuestro futuro ya Dios no está. No forma parte de nuestra estructura de vida, de nuestros planes de acción, del diario vivir. Y por lo tanto, empieza otra dinámica de comportamiento. Y aquí se nos habla de dos básicas. Por una parte, se convierte en una persona totalmente indiferente a los deseos de los demás. Y se nos dice que golpea a sus consiervos, es decir, maltrata a sus semejantes. Nos separamos de Dios y nos volvemos malos con las personas. Tiene una actitud de indolencia, de falta de control y de intemperancia. Dice, comamos, bebamos y divirtámonos. Así que, cuando distanciamos a Dios y su pronta venida de nuestra vida, se demuestra por la actitud y el trato que tenemos con los demás, y también por el trato y la actitud que tenemos en nuestra propia vida. Nos volvemos banales, superficiales, amadores de los placeres, y dejamos dar rienda suelta a nuestras pasiones y apetitos. Muchas gracias. Interesante el testimonio. Dice que si caímos en esa indiferencia, prácticamente nos vamos a separar del mundo de la realidad. Aquí tenemos ese testimonio, es muy interesante. Dice, no debería permitirse que este conocimiento de la cercanía de la venida de Cristo pierda su fuerza y que nos tornemos descuidados y desatentos y caímos en el sueño, en una insensibilidad, indiferencia a las realidades. Es interesante que si nosotros nos apartamos de esta creencia y de la expectativa de la venida de Cristo, prácticamente nos desconectamos de la realidad. Y en cualquier momento la sorpresa puede venir, así como fue realmente y vino para el pueblo adventista en su tiempo. Y por eso prácticamente los adventistas, bueno, participaron en la guerra, participan hasta hoy, y golpearon sus consiervos y también empezaron de comer y de beber y se desconectaron de la línea original del adventismo, que prácticamente debía anunciar al mundo entero la segunda venida de Cristo y la necesidad de una preparación urgente. Prácticamente ellos pararon de predicar este mensaje y se unieron con las fuerzas
de los gobiernos civiles políticos en su tiempo. Pero eso puede suceder con nosotros también si nosotros nos desconectamos del poder de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo adelante, pregunta número 7. ¿Qué gran debilidad revelaron los discípulos en tiempo de crisis? Y vamos a ver después con la pregunta número 8, qué debilidad nosotros también podemos revelar en tiempo de crisis. Este fue un acontecimiento especialmente significativo por la cercanía en que Jesús se encontraba a su arresto, a su pasión y muerte. El Señor eligió a 3 discípulos y les pidió que lo acompañaran al jardín para que velaran y oraran por él, porque su hora estaba muy cercana. Sin embargo, a su pesar, tuvo que comprobar en diversas ocasiones que no estaban orando y que no estaban velando con él. Y lamentablemente los resultados fueron inmediatos por el hecho de que abandonaron a su maestro, no lo asistieron ni le dieron el apoyo que humanamente él estaba solicitando de su parte. Ahora, esta debilidad consiste en 2 elementos: carencia de vigilancia y carencia de oración. La no práctica o el descuido de la vigilancia y de la oración lleva a caer en la tentación, a ser débiles espiritualmente y encontrarse en un estado de falta de preparación para los eventos, las sorpresas, las pruebas o las dificultades que nos puedan sobrevenir sin previo anuncio. Aquí nos damos cuenta que Jesús los encontró durmiendo a los discípulos. Y este dormitar se dio porque se sentían muy confiados en sí mismos, estaban satisfechos y se relajaron profundamente, siendo absolutamente inconscientes de la gravedad del tiempo en el que estaban viviendo y mucho menos aún de los eventos que iban a suceder en muy poco tiempo después. Así que cuando nosotros dejamos de orar, somos indiferentes y pasamos por alto estar atentos a los eventos, a las señales de los tiempos, a las noticias que nos confirman las verdades de la palabra de Dios, y pasamos por alto las profecías y las advertencias de las Sagradas Escrituras. Estamos en un peligro extremo. El Señor Jesús confrontó, de hecho, 2 elementos que conforman la naturaleza humana, que es el espíritu y la carne. Y Él especificó claramente que hay un desapego entre cada uno de estos elementos al declarar que el espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Y precisamente por la debilidad innata que poseemos, nuestra necesidad alarmante de oración y de vigilancia se hace tanto más constatable para estar preparados y dispuestos. Amén, muchas gracias. También la próxima pregunta 8 dice: ¿y por qué existe hoy el mismo peligro de sueño, de indiferencia, de seguridad propia, de adoración propia, vamos a decir? ¿Por qué? ¿Por qué existe hoy? Lamentablemente las circunstancias son similares y la actitud también lo es. Se nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:6, ya en una proyección más personalizada, que no debemos dormir como los demás. Fijémonos cómo el Señor hace una diferencia entre lo que la mayoría hace. La mayoría duerme, soñolienta, en tanto que el fin del tiempo se acerca. Actúan de una forma completamente indiferente a las realidades severas y serias en las cuales nos ha tocado vivir. Y por esa razón se nos dice
que no debemos ser como los demás. Debemos marcar una diferencia por una actitud vigilante de oración en los serios tiempos en los que nos ha tocado vivir. ¿Con qué fin? Permanecer sobrios, totalmente conscientes, claros en nuestro modo de pensar, claros en nuestra forma de comprender y comprometernos con la verdad que estamos viviendo. Por esa razón el reavivamiento es necesario. Por esa razón el Señor pide una reforma para que haya un levantamiento de las principales verdades, un despertamiento espiritual para elevar la verdad, practicarla, vivirla y comprometerse a plena conciencia con la verdad del último tiempo. Muchas gracias, interesante. Siempre me recuerdo la historia de los primeros adventistas cuando esperaban la segunda venida de Cristo y cómo miraban en el cielo y salían y miraban y continuaban a mirar y se lo esperaban cada minuto, cada hora. Y bueno, fue también muy doloroso la experiencia de que Él no vino. Pero claro, existe la pregunta, ¿y nosotros hoy? ¿Miramos nosotros al cielo? ¿Esperamos su venida? ¿Estamos viviendo como que es hoy el último día de nuestra vida? Eso es, ¿qué quiere decir esta pregunta? Es interesante que el hermano Oscar Kramer, que vivía tantos años antes que nosotros, tenía la preocupación que nuestro pueblo hoy día prácticamente está también enfriándose de este fervor religioso que los adventistas tenían en su primer amor. Y que los reformadores también tenían su primer amor, porque cuando ellos vieron la existencia de esa guerra mundial, que se soltaron los cuatro vientos prácticamente, ellos pensaban que pronto es la segunda venida de Cristo y que hay que prepararse, y quizá no va a aparecer Jesús en realidad y no va a venir inmediatamente, pero por terminar su vida, entonces es una otra forma, un otro punto de vista, es el fin del mundo para la persona individualmente. Así que una preparación fue sumamente importante para ellos y para nosotros hoy día también igual importante. El punto número 9, ¿por qué no ha regresado Cristo? Vamos a ver qué relación tiene la venida de Cristo con nuestra condición. Sí, esta pregunta es realmente importante porque cuando algo se extiende mucho en el tiempo, inmediatamente pierde su protagonismo o su importancia. Entonces, ¿qué ocurre? La verdad fundamental y la predicación de la segunda venida de Cristo, por la extensión del tiempo en el que se está predicando y que no se ha cumplido, pierde su importancia, pierde su valor y su protagonismo. Sin embargo, el problema es que no entendemos con claridad el porqué de la tardanza. Aquí se nos dice muy enfáticamente en 2 de Pedro y también en Hebreos las razones por las cuales el Señor Jesús aún no ha venido. El hecho de que no ha venido es por amor y misericordia hacia ti y hacia mí, por la humanidad en sentido global y por su pueblo en particular. El Señor no desea que nadie perezca. Él nos está dando tiempo para el arrepentimiento, tiempo para que se haga un reavivamiento en nuestra vida espiritual, que se produzca una reforma, una transformación de cada uno de nosotros a su imagen y semejanza. Y para ello hay que pasar por el arrepentimiento, lo cual nos va a llevar a una transformación. Por eso es tan importante que nosotros coloquemos el debido marco, la predicación de la segunda venida de Cristo. Esta debe ser actual más que nunca antes. Y cada uno de nosotros debe ser consciente de la gravedad de la predicación de este mensaje. Ya que su salvación está más cerca que nunca antes, nuestra intensidad en la predicación debería serlo
en el mismo nivel, ya que somos conscientes y responsables de la salvación también de otras almas. Muchas gracias. Considerando este testimonio también es muy importante, muy interesante. Dice, tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación como le sucedió a los hijos de Israel, considerando el desierto y la salida de Egipto. Bueno, esperamos que no necesitamos esperar tanto. Esperamos que el pueblo de Dios puede prepararse, puede alcanzar la meta, puede llenarse el número de expectado de parte del Señor. Entonces podemos en nuestra vida ver la segunda venida de Cristo, que va a ser el evento más glorioso que existe en el universo. Con ayuda de Dios vamos a llegar ahora en la próxima pregunta, la última pregunta de esta sección, que tiene que ver con la victoria. La victoria es la más importante. Todo además son dolores que van a terminar, enfermedades van a cesar, no va a existir más, todas las batallas y todo ese conflicto va a desaparecer cuando entramos en el reino celestial. Pero hasta que eso sucede, entonces todavía debemos obtener la victoria. ¿Y qué es necesario para obtener esa victoria, Raquel? Esta pregunta es conclusiva de toda la lección, ya que en cada pregunta deberíamos ir marcando cada una de esas características si de alguna manera nos afectan o la vemos reflejada en nuestra iglesia, en el grupo de fieles donde nos encontremos. Tenemos que pedir al Señor que nos muestre nuestros puntos débiles, las necesidades y los elementos que tienen que ser reavivados, tienen que ser reformados. Ahora, cuando lo hemos hecho, y este es el propósito de la lección, entonces se nos presenta la otra perspectiva. Es decir, cuando ya conocemos nuestras debilidades, conocemos lo que debe cambiarse con la ayuda del Señor, entonces vamos a los elementos que nos pueden ayudar a superar, a sobreponernos a cada una de estas dificultades. Si queremos verlas detalladamente en la próxima diapositiva, donde tenemos combinadas las características de las citas presentadas en la pregunta número 10, que de hecho debe concedérsele una importancia especial. Bien, el primer elemento que deseamos enfatizar es que la victoria y la salvación no se consiguen por méritos propios. Y esto tanto los versículos expuestos como la nota adjunta lo confirma. Entonces, el Señor es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y no se puede llevar a cabo ninguna victoria, ningún avance, ningún progreso sin la intervención y la ayuda de Dios en nuestra vida. A modo de encabezado ante los elementos posteriores, queríamos mencionar este elemento. Bien, el primer punto que se nos menciona es la obediencia constante. La obediencia es el acto por medio del cual nosotros adoptamos, aceptamos los principios de Dios como nuestros y como los mejores, y con su ayuda lo ponemos en práctica en forma constante, diaria y regular. Segundo elemento, tenemos que preocuparnos de nuestra salvación. Debe ser un tema en el cual nos recreemos en pensar, en solicitar a Dios fuerza de lo alto, fe, fervor, celo, ánimo, deseo de avanzar espiritualmente, de orar, de estudiar las Sagradas Escrituras. Tercer elemento, estar dispuesto a resistir hasta la sangre el mal en nuestras vidas, en nuestro medio, en las ocasiones o en las circunstancias o con las personas con las que nos podamos relacionar. Es decir, nuestra salvación, nuestra relación con Dios debe estar colocada en la lista de máxima prioridad en
nuestra existencia diaria, para no limitar ningún esfuerzo y ningún sacrificio con el fin de perseguir a Jesús como nuestro Salvador y Redentor. Y esto no debe realizarse de una manera ocasional o circunstancial, sino que se insiste claramente en las notas de esta pregunta que debe ser una victoria día tras día y año tras año hasta ir avanzando y venciendo. Es decir, el proceso de la santificación debe ser un hecho constatable y confirmable en nuestras vidas. Ahora, únicamente se preserva cuando hay una continua vigilancia y una continua oración, lo cual hemos estado analizando a lo largo de la lección. Así que esa perseverancia en el bien hacer, esa constancia en nuestra comunicación con Dios, nuestra dependencia de su presencia en nuestra vida, debe ser una realidad palpable. Pero ese proceso para llegar a la victoria no va a ser sin esfuerzo, sin combate y sin arduo trabajo. Va a requerir todo nuestro esfuerzo. Va a ser un combate personal, pero el Señor promete ceñirnos con todas las habilidades, dones de lo alto para que siendo colaboradores con Cristo, siendo activos en su viña, alcancemos la victoria final. Muchas gracias, muy interesante y muy importante, queridos hermanos y hermanas, es este mensaje. Nuestro Señor Jesucristo hizo un trabajo enorme de nuestra salvación. Él hace este trabajo por nosotros en el santuario celestial, pero también en lo mismo tiempo Él hace un trabajo dentro de nosotros por los méritos de del Espíritu Santo, que está obrando todas esas obras de santificación. Los pioneros de la Reforma ponieron mucho acento de nuestra colaboración. ¿Por qué? Porque en este tiempo de crisis, en ese tiempo de pruebas, fue fundamentalmente importante que cada uno se decide en la obediencia, se pone en la obediencia. ¿Por qué? Porque el miedo y la presión social fue muy grande. Entonces la decisión personal en ese sentido fue sumamente importante. Y queridos hermanos y hermanas, sabemos que no necesitamos preocuparnos ahora de este asunto. Porque todo proviene de Dios. Como la voluntad, así también el poder de cumplirla. Así que, queridos hermanos y hermanas, no nos apartemos de nuestro Señor Jesucristo. Permanecemos en una oración constante y una vigilancia constante, y nada debemos más preocuparnos, porque Dios va a tomar todo además y se va a preocupar de nuestras necesidades. Dios le bendiga y le guarde, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos. Disfrutan esas lecciones y le deseamos una bendición para el sábado, y con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana. Hasta luego.